fuerte aplauso porque va a cargo de José Gallardo. ¡Venga todos arriba! Javi, Sí, dime. ¿qué pasa? ¿Cómo estás? Yo bien, esperando a que salgas. Es que no voy. ¿Cómo que no vas? Sí que vas a venir. No, a ver. ¿Tú has escuchado eso de la transformación digital? Sí, lo he escuchado. Mi abuelo lo hacía y mi padre lo hacía. Toda mi familia, transformación digital. Pues yo, como tu padre y tu abuelo, pues me he transformado digitalmente. Ah, muy bien. ¿Y no te podrías haber puesto pelo en el dibujo? Sí, pero no me lo permitía, no me permitía la aplicación. Pero bueno, el caso es que... Cuéntame. Tío, yo voy a hacer esta presentación con mi alter ego digital. Yo no sé qué te parece. A mí me parece raro porque hemos venido todos y que no estés tú, pues me tensa un poco porque en persona me caes bien, pero en dibujo me caes raro. Pero... Me caes mal. Como dibujo, pues ahora mismo he reventado la pantalla, me pone nervioso. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Probamos? ¿Me das un botito de confianza? Venga, va, prueba. Vale. Más o menos, ¿cómo sería, no? En plan, bueno, pues, hola, soy José Gallardo, soy José Gallardo Me en todas las redes sociales, como Twitter, como Snapchat, como Tinder, como... Bueno, LinkedIn es la menos importante, pero hoy hablaremos de cómo gustar a los demás. Veremos ejemplos de cómo ser persuasivos y, sobre todo, de cómo seducir a los demás. Obviamente, me refiero a cómo influir malpensados en el cerebro de las personas para tener una respuesta positiva. Lo que aplicado al marketing sería vender más. Javi, Dime. ¿qué hace? No, que estaba pensando que me caes muy mal como dibujo y se te van los ojos para los lados, que eso te lo tendrías que mirar. ¿A ti te puedo hacer una pregunta o...? Claro que sí, lo que tú quieras. A ver, ¿a ti no te ha pasado eso, que estoy convencido de que sí, que te pasa cada día porque tú eres así? Eso de elegir una empresa en lugar de otra o tomar otra decisión de compra, simplemente... ¿No te ha pasado? Me ha pasado hoy mismo. Yo hoy mismo tenía la oferta esta en Punta Embría y una en Dubái de Qatar Airways para hacer un evento suyo que para los jeques se me rifan. Para los jeques soy un caramelito. Mira, haz el favor de salir, solo te pido eso. Pero, a ver, Javi. Sal. Voy a reventar la pantalla. No me digas que no mola mi presentación, Javi. Mola mucho. Fuerte aplauso para José Gallardo, por favor, sal. Con todos ustedes, José Gallardo. En serio, mucho mejor en persona. Como dibujo pierdes tanto en Eres serio. grande, Javi. Bueno, buenas tardes a todo el mundo. Hablemos de historia. Hoy es que no podemos hablar de persuasión si no mencionamos a Aristóteles. Qué divertido, ¿eh? Voy en la línea. Básicamente, Aristóteles ya habló hace 2300 años de este tema de la persuasión. Habló a través de un libro que se llama Retórica o Ars Retórica de tres pilares fundamentales de cómo influir en las personas. Hace solo 2300 años. Os cuento esto un poquito para contextualizar, ¿vale? Voy a ser breve y ordenado, o lo intentaré. Los tres principios fundamentales en los que Aristóteles se basaba son logos, patos y etos. ¿Esto qué significa? Con logos se refería al qué y al por qué. Es decir, a que un mensaje, el emisor se encargue de que un mensaje sea importante, sea interesante para su audiencia, como en este caso que estáis deseando aprender. Sobre persuasión. Con el patos se refería a algo así como al cuándo, al dónde y al cómo. Es decir, que el mensaje tenga una conexión afectiva con la audiencia. Es decir, envolver en storytelling, que tanto se habla, un mensaje para que sea algo más interesante, ¿vale? Jugar con el corazón, con el afecto, con la emoción de los mensajes, para que lleguen más. Y con el etos se refería a apelar al quién, a la autoridad de la persona, a la reputación del emisor respecto a la audiencia. Aristóteles lo que decía es que estos tres pilares fundamentales, si se usan, pueden llegar a influenciar en las personas para conseguir un sí, una respuesta positiva. Bien, para entender esto, esta parte de teoría, os voy a poner un caso muy fácil que nos va a ayudar a entenderlo. Bien, este hombre se llama Joshua
Bell y es uno de los mejores violinistas de la historia. En 2007 fue capaz de llenar un auditorio con 10.000 personas, donde la media eran $100 por entrada. 4 días más tarde hizo la misma actuación en el metro. Sin embargo, su experiencia fue bastante, digamos, mala. Él se sentía súper mal porque decía, me he sentido ignorado. ¿Por qué? Según la teoría de Aristóteles, básicamente estamos hablando de que el logos sería la música que incluso tiene un patrón que la gente, la audiencia conoce y que tiene sentido para ellas. El patos, en este caso, en el caso del auditorio, los auditorios están hechos precisamente para que tengas esa conexión con quien toca música en este caso, ¿verdad? Sin embargo, en el metro difícilmente puedes tener una conexión emocional, es bastante complicado crear ese ambiente, ¿verdad? Y por supuestísimo, pues no ayuda el metro con tanta gente. Y el fallo del ethos, decimos, pero si era la misma persona, la misma música, el mismo violín, la misma pasión tocando el violín, ¿cómo es tan diferente? Si el ethos habla del quién, si el ethos habla del quién, de la reputación y de la autoridad de la persona, ¿qué es lo que falló? Pues que parte de la autoridad de la persona, en el primer caso, se lo transfiere el propio auditorio. Si un auditorio es capaz de llenarse con 10.000 personas, es capaz de traer a un músico, es porque ese músico lo merecerá. Merecerá la pena mi dinero. Sin embargo, en el metro no esperamos encontrar talento en el metro, y muchísimo menos pagado. ¿Qué es lo que decía Joshua Bell? Que decía, es que en el auditorio me molesta hasta cuando alguien tose. Me molesta la vibración de un teléfono móvil. Sin embargo, en el metro casi agradecía cuando alguien me daba un mísero dólar. ¿Esto qué significa? Esto significa que aquí, explicada la teoría de Aristóteles, a día de hoy se puede seguir aplicando, pero no con la teoría de Aristóteles, que fue la base, que es importante. Pero yo de lo que vengo a hablaros hoy es de cómo tocar esos puntos de dolor de la persuasión. Es decir, a mí ¿qué es lo que me gustaría? Me gustaría que de aquí, hoy, nos lleváramos la sensación de que realmente podemos hacer algo. No simplemente una teoría que está aquí, viene y nos cuenta una historia. No, me gustaría que reflexionarais con este tema que vamos a contar, sobre todo porque son casos reales. Lo que vamos a ver ahora es un viaje entre experimentos reales que se han hecho, que demuestran que todos estos puntos funcionan. Que normalmente no sabemos, o muchas veces no sabemos ni siquiera cómo hacerlo, y por supuestísimo, ni muchísimo menos, medirlos. Y en marketing digital es mucho más fácil poder medirlo. Bien. Este hombre se llama Robert Cialdini, ¿vale? Y es un doctor, un gran psicólogo, que ha creado un libro que se llama Influencia, que os recomiendo muchísimo, donde establece 6 principios, 6 fundamentos de persuasión. Para esto, para aplicar los fundamentos que vamos a ver ahora, no hace falta ser ni psicólogo ni experto en persuasión. Yo no lo soy. Yo he aprendido a poder trabajar con clientes en la propia agencia, a trabajar este tema de la persuasión, e incluso en ponencias o lo que sea. ¿Esto qué significa? Esto significa que cualquiera de nosotros lo puede hacer, ¿vale? Bien, entonces, ¿cuáles son los 6 principios fundamentales? Los 6 principios son la reciprocidad, la escasez, la autoridad, el compromiso y coherencia, la prueba social o consenso y la simpatía. Vamos a hacer un breve repaso de, sobre todo, de casos reales que están demostrados con experimentos, y luego de cómo se nos muestran esto, cómo en el día a día se nos muestran este tipo de elementos persuasivos sin nosotros ser conscientes la mayoría de las veces. ¿Bien? Bien, la primera es la reciprocidad, que es devolver el favor. ¿Esto qué significa? Esto significa poner a la audiencia, al receptor,
en la posición de, oye, yo te he dado algo, dame algo. Por ejemplo, hay un estudio, os recomiendo el libro, ¿vale?, para que lo veáis. Hay un estudio que dice que lo que hicieron fue un restaurante que dijo, a ver, basado en este principio de la reciprocidad, ¿cómo podemos hacer que nos den más propinas? ¿Qué es lo que hicieron? Empezaron a entregar, y esto lo podréis ver a día de hoy, caramelos en una bandejita con la cuenta. Bien, ¿qué es lo que pasó? Empezaron a entregar un caramelo. Las propinas se aumentaron un 3%. Probaron luego a entregar 2 caramelos. Parece un poco absurdo, pero es real. La propina aumentó un 14%. ¿Sabéis lo que pasó cuando en el tercero de los casos el camarero va, entrega un caramelo, hace como el que se va, se da la vuelta y dice, bueno, un caramelo más por ser vosotros? Un 23% de incremento de la propina. Son las típicas cosas que no le prestamos la suficiente atención el día, ni siquiera la importancia, y decimos, eso es una tontería, ¿vale? Yo expongo los casos reales. Bien, ¿dónde vemos hoy casos de persuasión? Lo vemos cuando nos ofrecen webinars gratuitos, seminarios online gratuitos, que habréis visto mucho de la gente. ¿Por qué? Porque yo te doy algo, te doy una información gratuita, tú luego cómprame. Obviamente, si esto fuera 100% así, obviamente lo haríamos todo el mundo, ¿vale? Pero siempre estamos hablando de estadística. Los descuentos, las plantillas gratuitas y los regalos. Ejemplos. Aquí os pongo ejemplos de textos en los que esto se aplica, ¿vale? Esta es la parte más real para hacerla práctica. Por ejemplo, no sé si os suena, ¿vale? Por aceptar las condiciones y querer seguir formando parte de la comunidad de X, te regalo la versión actualizada de mi título, de mi ebook X. Esto está basado en el principio de reciprocidad. Te hemos ofrecido gratis contenido durante un año y queremos seguir haciéndolo. ¿Nos regalas un minuto para una encuesta? Es decir, te pongo en la posición de yo te he dado. ¿Me regalas un minuto para hacer una encuesta? Es muy diferente a relléname esta encuesta. Y, por ejemplo, pues como agradecimiento por ser cliente, desde hace 2 años queremos regalarte este descuento. ¿Bien? La segunda, escasez, difícil de conseguir. Lo que decía antes Iván, la rapidez, la urgencia. Esto lo habremos visto miles de veces, ¿vale? Por ejemplo, un estudio de British Airways que dijo, en 2003 vamos a cancelar el vuelo directo del doble, el 2 vuelos directos que tenían diarios de Londres a Nueva York en el Concorde. ¿Sabéis lo que pasó al día siguiente? Que se dispararon las ventas. Era el mismo vuelo, el mismo trayecto, el mismo avión, el mismo tiempo, exactamente igual, pero se dispararon las ventas. Solamente por anunciar que se iba a cancelar el vuelo, los 2 vuelos diarios. Sin embargo, el avión era todo lo mismo. ¿Dónde lo vemos hoy día a día, la escasez? En el oferta por tiempo limitado, esto es un producto único, y el acceso por invitación. No sé si recordáis la red social 20, que en paz descanse. La red social 20 fue y pegó un pelotazo en España. ¿Sabéis por qué? Gracias a este tema de la invitación. Como era difícil de acceder, no era que llego y me doy de alta en una red social, como era difícil de acceder, todo el mundo quería una invitación. Esa fue la clave para que 20 llegara a ser lo que fue, que luego compró Telefónica. ¿Cómo se utiliza? Pues quedan solo unas pocas horas para que la oferta desaparezca, gratis para siempre para el primer 1.000.000 de usuarios. Esto lo hizo hace pocos meses la red social Vero. Y contenido solo para invitados. Pide tu invitación. Oh, solo para invitados, soy del Club VIP. Se va a acabar. ¿Bien? La 3. El principio de autoridad, que es el ethos de Aristóteles. La credibilidad por estatus. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir en que si a una persona tiene más reputación, le hacemos más caso. Si para nosotros tiene más autoridad, le hacemos más caso. ¿Bien? No es lo mismo, por ejemplo, que te pida un favor un guardia civil a Javi Sancho. ¿Vale? Entonces, un estudio. Una inmobiliaria, ojo a esto, porque es una estrategia sin coste,
y totalmente ética. Una inmobiliaria lo único que hace es, cada vez que recibe una llamada, en recepción, normalmente le decían, mira, he visto un anuncio de una habitación para alquilar, de una casa para comprar, y directamente les pasaban. ¿Cómo hicieron para utilizar este principio de persuasión? Bien, lo que hicieron fue que la persona que recibía las llamadas dijo, si llamaban de alquiler, para alquiler decía, sí, por supuesto, le paso ahora mismo a Pepito Pérez, que es experto en la materia y tiene 20 años de experiencia. Si le llaman para comprar, lo mismo con otra persona. Parece muy simple y parece una real estupidez. Sin embargo, el aumento de tasaciones subió un 20% y los contratos firmados un 15%. Imaginad lo que significa esto solo por meter una frase. Estos son estudios demostrados, repito, esto no es teoría. ¿Vale? No vayáis ahora todo el mundo a decir, sí, por supuesto, lo voy a pasar con... Pero bueno, a ver, que puede funcionar, ¿eh? Bien, entonces, ¿dónde lo solemos ver cuando hablamos de los influencers y los bloggers? Ojo, que esto no es solamente para gente súper joven y millennial, ¿eh? Que hay muchas influencers de cocina, personas mayores, que los rompen, ¿eh? Aviso. Entonces, los influencers y los bloggers sectoriales. Hombre, si lo dice alguien, si lo dice esta persona, esto es lo que de toda la vida hemos conocido como líderes de opinión, como Carlos Herrera. Ahora son influencers y tenemos a Dulceida, qué bien. Entonces, el hecho de poner a los clientes grandes y colaboradores en la web, ¿recordáis? Eso, en cualquier web que se pone toda esa hilera de trabajamos con la universidad de no sé dónde, trabajamos con tal. Esto responde a este principio, al principio de autoridad. ¿Bien? Y, por ejemplo, el tema de la afiliación, que no es más que un recurso de marketing que, por ejemplo, un blogger de viajes. Estáis vosotros y decís, bueno, voy ahora mismo a ver en esta pareja que son expertos en viajes, a ver de qué hablan. Y resulta que llegas a ese blog y en la entrada te dicen, por supuesto, si vas a hacer un viaje de aventura, te recomendamos que vayas con no sé quién. Y que además que te lleves este kit de supervivencia de no sé qué. ¿Bien? Resulta que el kit de supervivencia va a Amazon, pero si veis la URL, tiene un código que lo que hace es llevarse una comisión. Entonces, como es la autoridad porque sabe de viajes, le hago caso, pero me la están metiendo, que lo sepáis. Es decir, ganáis, pero ellos también, gracias a este principio de autoridad. ¿Bien? ¿Cómo se utiliza el famoso este influencer o este famoso o esta persona ya confía en nosotros? O estas grandes marcas ya confían en nosotros. O el ayuntamiento de X nos ha dado el premio a mejor startup del año. ¿Os suena? Todo esto suena, ¿verdad? Todo esto lo habéis visto alguna vez. Pues todo esto responde a este principio de persuasión. Y muchas veces las utilizamos sin ni siquiera saber que estamos haciéndolo. Bien. Compromiso y coherencia. El por qué. Esto es maravilloso. A unos posibles votantes, ¿vale?, le preguntan explícitamente si votarían o no y que expliquen sus motivos, ¿vale? Todo esto son, como digo, experimentos guiados y documentados. ¿Cuántos creéis que acudieron a las urnas el día de las elecciones? A los que se les preguntó, los que no se les preguntó. El 87% de los que se le preguntó fue a votar. El 61% de los que no se le preguntó fue a votar. Pero fijaos en la diferencia que hay entre los que se le pregunta y los que no se le pregunta. ¿Por qué os digo esto? Porque la gente responde mucho mejor cuando previamente se les ha, digamos, preguntado, y sobre todo si se han comprometido por escrito, es mucho más difícil que te dejen tirado. Pongo otro ejemplo para que lo podamos entender bien. En una clínica decidieron que a la hora de dar las citas, pues se dieron cuenta que, oye, es que aquí hay mucha gente que falta, que pide cita y no viene. Y hay una ausencia. ¿Sabéis lo que hicieron?
utilizar este principio de persuasión. Lo único que hicieron fue pedirle a los propios clientes, a los propios pacientes, que escribieran ellos la cita. Un compromiso público, activo y voluntario por parte del receptor. ¿Sabéis lo que pasó? Que bajaron casi un 20% las ausencias de la cita. Somos conscientes de estas tonterías que las tenemos ahí en plan, bueno, sí, le puedo hacer caso. Fijaos, porque muchas veces nos obcecamos con vamos a enviar 1 millón de emails. Y sin embargo, muchas veces las respuestas más complicadas vienen de lo más sencillo. Por ejemplo, ¿dónde vemos esto día a día? En la segmentación, en la hiperpersonalización por comportamiento. Os pongo el ejemplo directamente. Ojo a este copy, a esta redacción. ¿Cómo está hecho para pedir una donación? ¿Vale? Hemos visto que estás muy concienciada con mejorar el planeta. Tú. Amas la naturaleza y solo gente como tú, con esa sensibilidad especial, puede salvar a los animales. Es decir, yo esto se lo estoy diciendo a una chica que sé que le gusta y que está comprometida con el medio ambiente. Una vez que por la primera parte de la frase estoy apelándote a eso, a esa coherencia, es decir, te gusta salvar los animales, estás comprometida con el planeta, y luego te digo, ¿serías capaz de donar 5 euros para salvar al erizo albino? ¿Vemos la diferencia de dame 5 euros para dóname 5 euros a apelar a su propia coherencia? Hoy, a día de hoy, gracias a la segmentación que podemos hacer en marketing digital, esto es más posible. O directamente, si vamos a una convención de personas que quieren ayudar a la naturaleza, no hace falta ningún marketing digital. ¿Bien? Y por ejemplo, si has llegado hasta aquí, es porque quieres pegarte el gran verano en las islas. No te lo quieres perder por nada. Reserva ahora. Es decir, has llegado a la web, sé que te gustan las islas, te estoy invitando a... Eres coherente, te quieres ir a las islas. Ya lo sé, si estás aquí es porque te quieres ir a las islas. Reserva ahora. Esto está basado en este principio, en el principio de coherencia. Y el último es el de la prueba social. El de, si lo hace la gente... Esto probablemente es uno de los más obvios, ¿verdad? Ejemplo, esto lo vais a reconocer muy bien porque a día de hoy lo hacen casi todos los hoteles, ¿vale? Y estamos en un sitio pues que invita a ver este ejemplo, ¿vale? ¿Qué es lo que hizo un hotel? Que lo que pasó es que para ahorrar en detergentes, lavadora, toallas, etcétera, etcétera, dijo, a ver, ¿cómo lo puedo hacer? Y en lugar de invertir en tecnología, en una lavadora que consumiera menos, en lugar de invertir en que un jabón fuera más denso, más consistente, en lugar de invertir en todo eso, hizo solamente jugar con este tema de la prueba social. Lo único que hizo fue, y a día de hoy os parecerá más obvio, pero esto hace ya bastantes años, por eso hoy se ha implementado. Lo que hicieron fue poner un cartelito que os sonará en los baños, ¿verdad? Diciendo, pusieron 4 modelos de cartelito, ¿vale? ¿Qué es lo que decían en los carteles? En uno de ellos citaban motivos medioambientales para animar a los clientes a reutilizar sus toallas. Punto. El siguiente era, decían que el hotel donaría parte de esos ahorros de la limpieza para una causa benéfica relacionada con el medio ambiente. La tercera versión decía que el hotel ya había hecho la donación, que si se unía a vosotros. Y en el último lugar había una versión que decía, la mayoría de los clientes reutilizan sus toallas al menos una vez durante su estancia. ¿Esto os suena? ¿Sabéis cuáles son los resultados? Solo cambiando el cartelito consiguieron el 50% del ahorro. ¿No os parece demasiado devastador para ser una nimiedad? Esto, repito, insisto, son casos reales, documentados.
Un dato de un hotel. 75% de los clientes, de los que se registran al menos 4 noches, reutilizan en algún momento las toallas. Esto es un dato, el 75% de un hotel. ¿Qué es lo que hicieron ellos? Decir, bueno, si esto es una realidad, vamos a ponerlo en valor. Es algo que está ocurriendo, vamos a ponerlo en valor. Hicieron dos carteles en este caso. Uno, el 75% de nuestros huéspedes reutilizan las toallas, le pedimos que él también lo haga, por favor. Ese era el cartel. La segunda versión era el 75% de los huéspedes que usa esta habitación reutiliza las toallas. No es tan significativo, pero tener en cuenta lo que es un hotel y por cuánto esto se multiplica. De un 26 a un 33 puede llegar a ser algo relevante. ¿Esto qué significa? Esto significa que por este tema de la prueba social, si tú llegas a una habitación y dices, hostia, si es que si todo el mundo lo reutiliza en esta habitación, no voy a ser yo el más tonto. Bien, ¿dónde lo vemos? Normalmente con tengo X followers, tengo X premios y sobre todo las recomendaciones y reseñas. Lo que dijo antes Javier, las reseñitas en Google My Business, en las redes sociales. Os repito, parece una tontería, pero ¿quién de vosotros cuando va a comprar algo no va antes a internet a buscar información sobre ello, a ver qué comentarios, qué opiniones? Producto, una palabra en Google, más opiniones, es una de las palabras más buscadas. Las opiniones de la gente. Esto tiene que ver con la prueba social o consenso. Entonces, ¿a mí qué es lo que me gustaría? Me gustaría que realmente, que en vuestro día a día veáis que realmente hay pequeños detalles que pueden marcar la diferencia, como habéis visto. Y repito, no hay que ser experto en marketing digital, que no tiene que ver, en persuasión, que no, nada de eso, ¿vale? Entonces, ¿cómo se utiliza? Habréis visto miles de veces esas frases que dicen un producto que cuesta 100, 200 y 300 y te dicen la opción más popular. Bueno, pues esta, si la gente lo elige, ya somos 4.000 seguidores o más de 3.000 opiniones positivas en TripAdvisor. Esto es lo que tiene que ver con la persuasión y el consenso. Y lo último ahora sí, son las personas y las marcas agradables, el gustar. Entonces, un ejemplo, se envían por encuestas, con esto es para flipar, ¿eh? Se envían por correo encuestas con una solicitud para que se devolvieran, ¿vale? Bien, pues el hecho de tener un nombre similar, que diráis, ¿qué tiene que ver? Un 56% de las personas lo entregó. Sin embargo, un 30% de los que no tenían un nombre similar lo entregó. Fijaos, es que es para flipar, porque es que solamente porque, bueno, como se llama Sara como yo, es que es así. Entonces son pequeños detalles del día a día que marcan la diferencia. Por ejemplo, este es acojonante. 2 escuelas de MBA que se les insta a llegar a un acuerdo con alumnos de otro MBA de otra escuela. A un grupo se le dice, el tiempo es dinero. Tenéis que llegar a una negociación, a un acuerdo. Al segundo grupo, aparte, se les dice, contaos cosas vuestras personales. Contaos cosas personales. Y luego intentad llegar a un acuerdo. Esto lo vemos día a día, negociaciones con clientes y con proveedores. ¿Sabéis cuál es el resultado? El 55% de los que fueron directamente a cuchillo a vender, un 90% de las personas que se habían contado algo personal, que habían encontrado ese algo, ese patos que hemos hablado antes, ese algo en común, esa relación emocional que hablamos antes, que ya lo dijo Aristóteles hace 2300 años, hoy funciona. Y esto es un dato devastador. En el día a día lo podemos usar. Por eso, muchos comerciales que son muy profesionales, si no las utilizan todas, utilizan 3 o 4. Y esto tampoco hay que ser un comercial profesional para saber utilizarlo. Simplemente es un
interiorizarlo. Y es muy interesante. Entonces, ¿dónde vemos eso? En las historias, las marcas humanas, ese storytelling que estamos hartos de escuchar. Por eso mismo, es que incluso la atracción por aspecto físico, por creencias o principios. ¿O acaso cuando viajáis por ahí, si encontráis un español, no se os caen 2 lágrimas? Y si ya son de vuestro pueblo, ya ni os cuento. Y es por esto. Ejemplo, y con esto voy terminando, yo quiero vender unas mallas de baile y sé que estoy en un sitio donde se escucha reggaetón, pues a nosotros también nos gusta el reggaetón. Con esas mallas de baile sentirás aún más el flow. Esto responde a este principio, que muchas veces no le hacemos caso a la forma de escribir las cosas. Este es el sistema que es para generar dinero pensado para los hombres de Madrid. ¿No os ha pasado que estáis en Facebook y de repente dicen, hombres de Madrid, en mi caso, hombre de Madrid de tanta edad, no sé cuánto, y mucha gente, avalanchas de personas que dice, oh sí, yo soy del 84, sí, yo soy de Madrid, oh, en plan, oh, qué casualidad. Y tú dices, ¿cómo qué casualidad? Se llama anuncio, segmentación, hombres del 84, Madrid. ¿Por qué se hace esto? Por este sistema, por este principio de persuasión. Y es acojonante, ¿cómo funciona? ¿Por qué? Porque es que además, si esto lo trasladamos a la parte de marketing digital, sí que es mucho más medible. Podríais flipar muchísimo si esto hacemos test A/B, cada vez que en la agencia hacemos un test A/B y en uno solo cambiamos el asunto, solo el asunto, solo 4 palabras, el resultado es muy diferente. Solamente con esto, basándonos precisamente en estos principios de persuasión. Entonces, yo he hecho un pequeño experimento con el tema de las encuestas. ¿Vale? Gracias. Es curioso esto. Os hemos dado unas encuestas para que rellenéis, ¿vale? Realmente lo que hayáis puesto, en el caso, el sentido de esta encuesta, era ver cuál era el resultado. En algunas de vuestras encuestas no había nada, era solo un papel con unas preguntas, ¿verdad? Otra, se has entregado un papel con una encuesta con un post-it puesto, ¿verdad? Que levante la mano, ¿quién lo ha recibido con un post-it? Sin nada escrito, eso, ¿vale? Que levante la mano, ¿quién ha recibido la encuesta sin ningún post-it de vosotros? Por aquí. ¿Y quién ha recibido un post-it con un gracias y una carita sonriente? Vale. Bien. Y ahora os voy a decir esto de qué va. Randy Gardner hizo este experimento. Pero obviamente esto es simplemente pues en este pequeño entorno a ver cómo funcionaba, era por probar. Lo que hizo es que la nota manuscrita, es decir, la que tenía la sonrisa y el gracias, tuvo un 69% de personas que respondieron la encuesta. Los que tenían la nota en blanco, es decir, el post-it, sin nada, recibieron un 43%. Y sin nota adhesiva un 34%. Fijaos la diferencia. Me acaban de pasar la nota de lo que, en este caso, de lo que ha ocurrido aquí en este auditorio. Obviamente no estaba guiada, cuando se han recogido las encuestas estaban las luces apagadas, pero para saber un poquito de qué iba esto. Y resulta que los que habéis tenido la encuesta sin post-it, sin nada, se ha rellenado con un 75% de las personas, ¿vale? Pero, en este caso es muy curioso porque todos los que habéis rellenado la encuesta con post-it, independientemente de con carita sonriente o no, lo han rellenado un 83%. ¿Esto qué significa? Esto significa que simplemente con esta estupidez de poner un post-it, en este caso, que se pueden hacer muchas cosas, pero es interesante que tengamos en cuenta esta regla de persuasión, solo con esto podemos hacer que la influencia en el cerebro de las personas que se sienten libres, porque todos habéis sentido libres, a nadie se os ha amenazado, pero las encuestas lo que dicen es que este tipo de cosas funcionan. Entonces, hasta aquí lo que yo os quería contar. Hasta aquí es lo que yo quería contar. Ahora, a mí lo que me gustaría es que vosotros tengáis en cuenta siempre estos 6 principios, porque creo que realmente le podéis sacar partido. Repito, no hace falta que seáis expertos
Esto lo podéis encontrar en el libro que os he comentado o en cualquier rincón de internet sobre el tema de la persuasión. Así que yo desde que lo hago, la verdad es que me va bien en la agencia, ¿vale? Bueno, igual un poco no tan exagerado, pero la cosa de verdad que funciona, ¿vale? Te hace estar en una posición bastante cómoda. Pero, bueno, yo con esto lo único que quiero es que espero que os haya gustado este tema, que os haya hecho sobre todo reflexionar. Este año, lo siento, no he cantado, no he bailado, no he hecho ninguna payasada, pero espero que de verdad que os haya gustado. Por supuestísimo, si a alguien no le ha gustado lo podemos hablar tranquilamente fuera. Y sobre todo que con esto me despido. Espero que tengáis hoy un día estupendo y que lo paséis estupendísimamente. Muchísimas gracias.